Hola César, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez, Rosana, con la gente que nos sigue, con la gente que tiene preguntas, con la gente que quiere responder a esas preguntas con la Biblia. Muy bien, yo también estoy encantada de estar aquí, un episodio más, episodio 8, César, ya llevamos con este 8, esperemos que sean muchos más. El episodio que tuvimos sobre Israel está generando muchísimas más preguntas, estamos recopilándolas todas, de manera que yo creo que la semana que viene haremos un segundo especial Israel para responder todas esas preguntas y posiblemente la otra semana de allá hagamos un directo para que la gente, para que todos los amigos y los hermanos del Gibor puedan preguntar en directo. Si te parece bien, vamos a empezar como siempre saludando a nuestros amigos. Vamos a saludar a Evelyn Vega, que nos ha dado varios super thanks. Bueno, somos nosotros los que te damos super thanks. Muchísimas gracias, thank you very much y todas las gracias del mundo. Gracias, Evelyn, por esa generosidad y esa aportación al canal. José Antonio Sueldo Candiotti también nos dio un super thanks. Y bueno, ha habido más, pero ya quedaban como muy atrás y no recuerdo sus nombres, disculpadme, pero siempre les respondí a todos. Muchísimas gracias por ello. Y vamos a saludar, César, esta semana a Patricia, Pati Pato, es su nick. Le mandamos un enorme abrazo porque es una querida hermana del Gibor. A Magdonis Pérez Estrada, a Carpintería Esperanza, que me parece un nombre precioso para una carpintería, John García, Javier Jiménez, Alfredo Romero y Alex Shaile. Esta semana vamos a saludar a estos amigos, gente que está siempre con, pues si no participa con una pregunta, siempre tiene un comentario positivo y les mandamos un enorme abrazo. De todas maneras, es una bendición ver todas las muestras de cariño, de apoyo, cómo siguen los vídeos, cómo tenemos un feedback en cuanto a que los vídeos realmente les edifican, que están aprendiendo mucho, que les gustan mucho estas sesiones de la Biblia Responde y eso para nosotros pues es un gran aliciente, ¿verdad, César? Sin ningún género de dudas, es la razón fundamental por la que estamos aquí procurando estar lo más a menudo posible. Cuestión aparte es que tengamos otras agendas que hay que compatibilizar con esta. Así es, César. Y pues vamos allá, si te parece. Empezamos con las preguntas que son muchas y así podemos meter cuantas más mejor. Kevin Cubero nos pregunta, bendiciones a todos y al señor Vidal desde Costa Rica. ¿Qué opinas sobre el padeobautismo? ¿Es legítimo que se haga por el hecho de que la mayoría de confesiones protestantes lo hagan a pesar de no estar en la Biblia? Cuando esos niños crezcan, ¿está mal que se vuelvan a bautizar o ya no es necesario? Bendiciones. Pues bendiciones para ti, Kevin. Mandamos un enorme abrazo a Costa Rica y cuando quieras, César. Bueno, vamos a ver, para aquellos que les haya sonado un poco raro el término, el paidobautismo, pedobautismo en algunas transcripciones no es nada más que el bautismo de infantes, el bautismo de niños recién nacidos. No se corresponde con la realidad al afirmar que la mayoría de las denominaciones protestantes lo practican. En realidad es todo lo contrario. La mayoría de las confesiones protestantes no son paidobautistas, no bautizan niños y bautizan después de un testimonio de fe, después de una conversión. Desde luego, el testimonio del Nuevo Testamento no puede ser más claro. Vamos a ver algún pasaje donde Jesús habla del bautismo y la manera en que efectivamente ese bautismo jamás es un bautismo de niños, es un bautismo de gente que ha creído, que ha experimentado una conversión. Si vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, capítulo 28, y vemos la gran comisión de Jesús en Mateo 28 y versículos del 18 en adelante, dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El orden que aparece en Mateo no puede ser más claro. El orden no es bautizar niños y después hacer discípulos, sino que, como dice aquí,
primero id y haced discípulos y después de hacer esos discípulos, bautizarlos. Es muy importante también esto porque hay gente que se empeña en diferenciar al discípulo del creyente y diría que, bueno, cuando una persona hace una profesión de fe, cuando es creyente, esa persona se bautiza y diferencia luego el hecho de ser discípulo. En la Biblia no existe esa diferencia y en la Biblia, si acaso, se preguntaría si alguien ha decidido ser un discípulo de Jesús, no simplemente alguien que cree en un sentido un tanto vaporoso, un tanto líquido de lo que pueda significar creer. Pero lo que es evidente es que primero se cree y después se produce el bautismo. En ningún momento hay un bautismo de niños. Vamos a ver otro pasaje todavía más claro en el Evangelio de Marcos. Marcos y versículos. Aparece de nuevo la gran comisión, pero todavía de una manera más clara. En Marcos capítulo 16 y versículos del 14 en adelante dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El orden que aparece es clarísimo: el que creyere y fuere bautizado. No es la idea de que, bueno, uno se bautiza y luego ya veremos si efectivamente se salva o no se salva, si cree, si cumple con una serie de normas, de reglas, de ritos, de sacramentos. No, el que creyere y fuere bautizado. El hecho de creer, por supuesto, es previo. Es también lo que encontramos en el Nuevo Testamento cuando se predica el Evangelio. Si vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, y hay multitud de pasajes en ese sentido, pero vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, capítulo 8, y dice lo siguiente, Hechos 8, vamos a leer desde el versículo 35, es el conocido episodio de cómo el etíope, el eunuco etíope, va leyendo el libro de Isaías, concretamente el capítulo 53, que es el cuarto canto del siervo sufriente, del Mesías sufriente, y el Espíritu impulsa a Felipe a que se coloque al lado del vehículo del etíope y que empiece a explicarle esa escritura. Y dice en Hechos capítulo 8, desde el versículo 35 en adelante: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. De nuevo, la secuencia es bastante clara. Hay un escuchar el evangelio, hay un aceptar y creer, y solo entonces se produce el bautismo. Y en este sentido, a mí me parece que la idea es clarísima. De hecho, no tenemos testimonios del bautismo de infantes prácticamente hasta el siglo III, lo cual es enormemente significativo, porque efectivamente ese bautismo se administraba solo a aquella gente que efectivamente había creído en Jesús, había dado testimonio de Jesús, y entonces, siguiendo la enseñanza no solo de los evangelios, sino de los escritos apostólicos, recibía el bautismo. Muy bien, César, vamos a seguir con otra pregunta referente al bautismo. Nos la formula Mónica Sosa y dice: buenos días, tengo una pregunta. ¿Se puede tomar la Santa Cena si una persona no está bautizada? Yo le respondí que no, pero ya le dije que tú te extenderías y le dirías el por qué y, bueno, lo que consideres. Gracias, Mónica, por la pregunta. Un abrazo. Bueno, yo creo que está muy bien colocada esa pregunta después de la que acabo de responder antes. Por supuesto, para el que quiera ampliar
toda la cuestión de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Yo le recomiendo que se matricule en el curso de Teshuvá, en el que estudiamos las cartas a los Corintios, porque Pablo dedica bastante espacio de la primera carta a los Corintios al tema de la Cena del Señor, de cómo se celebra, de lo que significa, de quiénes participan en ella, de cómo se desarrolla el culto, y por supuesto eso va a estar mucho más desarrollado, pero es obvio que una persona que no ha sido bautizada y que por lo tanto no es miembro de manera clara de una congregación no puede participar de la Cena del Señor. Es algo bastante obvio. La primera de esas ordenanzas es la del bautismo. El bautismo tiene lugar precisamente después de que uno ha hecho una profesión pública de fe, y solo después de hacer esa profesión pública y ser añadido a la Iglesia, pues es cuando una persona puede estar en comunión con la Iglesia participando de la Cena del Señor. No tiene ningún sentido que se participe de una comunión en la que uno no está porque no pertenece a esa Iglesia y no ha sido bautizado. Yo creo que es una pregunta que casi, aparte de lo que dice la Escritura, casi se contesta por el mero sentido común. Muy bien. Ya Yaniel Ríos nos pregunta: hola, doctor Vidal, tengo una duda. A veces en la Biblia parece que Dios nos predestinó para ser salvos, pero parece en otras ocasiones que la responsabilidad de decidir la tiene el hombre. El tema de la predestinación me confunde un poco. ¿Podría aclararme un poco? Gracias, Yaniel, por la pregunta. Bendiciones. Es un tema bastante amplio y es un tema que lamentablemente se ve complicado por la profundísima ignorancia de mucha gente que realmente niega algo que en la Biblia está enseñado de manera muy clara. Y en este sentido tengo que decir que es uno de esos temas donde yo veo que a veces la ignorancia, no solamente bíblica, sino también histórica, hace que la gente razone de una forma que parece que es lógica, pero que en realidad contradice la enseñanza de las Escrituras. Al respecto, a mí me ha tocado ver algunos episodios ciertamente muy lamentables, muy lamentables. Primero, la Biblia enseña con toda claridad que efectivamente Dios elige. Si vamos, por ejemplo, a la carta a los Efesios, y dentro de la carta a los Efesios vamos al capítulo 1, en los versículos Efesios 1 y versículos del 3 al 5 dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo en el versículo 1 utiliza el verbo elegir, en el versículo 4, en el versículo 5 utiliza predestinar, y en cualquiera de los casos está hablando, por ejemplo, al hablar de escoger o de elegir, de antes de la fundación del mundo. La literalidad del texto no admite duda. Por si hubiera alguna duda en ese respecto, en el versículo 11 Pablo lo vuelve a repetir y dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La idea de la predestinación es clara. Vamos a ver otro pasaje al respecto, aunque desde luego textos que hablan de la elección, de ser escogidos, de ser predestinados, son muy abundantes a lo largo del Nuevo Testamento. Si vamos, por ejemplo, a la carta a los Romanos, capítulo 8, es verdaderamente grandioso, verdaderamente sublime, el modo en el que Pablo habla del plan de la salvación, que es un plan de la salvación que Dios viene ejecutando desde toda la eternidad y en el cual efectivamente nos ha predestinado.
dice así en Romanos 8 y versículos del 28 en adelante. En Romanos 8 del 28 en adelante dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Evidentemente, el texto no puede ser más claro. Pablo empieza diciendo que para aquellos que, como dice el versículo 28, han sido llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas son para bien. No algunas, no el 50%, no el 90%, sino todas. Incluso situaciones que son situaciones extremadamente difíciles, dolorosas, confusas, sin embargo, Dios hace que sean para nuestro bien. Y a continuación, Pablo desarrolla lo que es el plan de Dios para todos y cada uno de nosotros. Dios primero ha conocido a la persona, después de conocer a esa persona, la ha predestinado, después de predestinarla, la ha llamado, lo cual es bastante claro, es decir, no la llama y después la predestina, no, la predestina, la llama, después la justifica y finalmente la glorifica. El plan de Dios es clarísimo. Ahora bien, esto, y seguramente a gente que pueda ver las preguntas le llamará la atención, esto no solamente es que es la enseñanza del Nuevo Testamento y de los primeros cristianos, es que incluso teólogos católicos lo han enseñado a lo largo de los siglos. La creencia en la predestinación es también una enseñanza católica, aunque la inmensa mayoría de los católicos lo ignoren, como ignoran muchísimas otras cosas. Se puede discutir si Agustín de Hipona, San Agustín, puede ser calificado como teólogo católico. En algunos aspectos puede coincidir, en muchísimos aspectos, en la mayoría de la teología, no coincide con las formulaciones de la Iglesia Católica, pero evidentemente Agustín de Hipona creía en la predestinación y además tenía muy claro que esa predestinación era para salvación. La única diferencia que hubiera tenido, por ejemplo, con un evangélico que cree en la predestinación es que mientras que el evangélico que hace la profesión de fe, que ha creído en Jesús, capta también que ha sido predestinado previamente, Agustín te habría dicho que hasta que uno se muere y se ve que no se ha apartado, no puedes dar por seguro que tú eras un predestinado. Pero, por supuesto, creía en la predestinación. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, gran monumento de la teología católica medieval, dedica toda una parte a hablar de la predestinación, porque efectivamente, claro que creía en la predestinación. Y eso mismo aparece pues, en el Concilio de Orange y aparece en distintos autores católicos. Es verdad que luego, a la hora de explicar cómo se operaba la predestinación, dentro de los teólogos católicos ha habido distintas discusiones. Es verdad que sobre todo a partir de la Reforma la predestinación provocaba un cierto nerviosismo en los teólogos católicos porque eso significaba tener que dar la razón a los teólogos reformados. Pero la enseñanza
en la predestinación es muy clara en la Biblia. El hecho de que se ignore la Biblia. Yo he tenido que escuchar a gente que me decía dónde aparece en la Biblia la palabra predestinación. Y claro, me quedaba con la idea de: ¿usted ha leído el Nuevo Testamento completo alguna vez? ¿Leyó en su día la carta a los Efesios? ¿Leyó usted en su día la carta a los Romanos, por ejemplo? Bien, junto con ese desconocimiento de la Biblia, en muchos casos hay un desconocimiento histórico. La idea de que esto es algo que se inventó Calvino. Pues no, la creencia en la predestinación es muy anterior a Calvino, por lo menos milenio y medio antes de Calvino, está en Pablo, está en Juan y, por supuesto, está en el resto del Nuevo Testamento y en la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos. Cuando en un momento determinado una persona pierde de vista lo que enseña la Biblia al respecto, como si no existiera ninguna mención, cuando además intenta decir que esto choca con la libre voluntad humana, etcétera, sin tener tampoco una idea muy clara de lo que es la libre voluntad humana, todo hay que decirlo, bueno, pues esa persona se ha metido en un lodazal en el cual no solamente es que pasa por alto el clarísimo mensaje de la Biblia, sino que además pasa por alto la historia del cristianismo, que no es obligado conocerla, pero que a veces ayuda en estas situaciones. Por otro lado, para aquellas personas que en un momento determinado abogan porque si existiera una predestinación, ¿dónde queda la libertad del hombre? Y lloriquean en este sentido, a esa gente habría que decirle que no deberían orar jamás por los seres queridos. Porque claro, cuando una persona ora, por ejemplo, para que su hijo abandone una vida de vicio y conozca al Señor, o cuando una persona ora para que su hija conozca a Jesús, o para que su marido se convierta, ¿qué pasa? Que la libertad del marido, de la hija o del hijo no le importa en absoluto, le importa el supuesto libre albedrío o eso que llaman libre albedrío y que a saber realmente lo que es de los demás, pero en el caso de los seres queridos lo que uno quiere es que toque el corazón de los seres humanos Dios. Bueno, pues esta es la realidad. Claro que Dios toca los corazones y claro que eso es lo que hace que una persona se vuelva a Dios, aunque esa persona no sea consciente de ello y piense que todo ha sido mérito suyo, todo ha sido respuesta suya y todo ha sido inteligencia suya. Es curioso que, por ejemplo, cuando en el Evangelio de Juan Jesús está hablando de aquellos que el Padre trae a él, no de aquellos que llegan a él, porque de pronto un día eran muy eruditos, sino de aquellos que el Padre trae a él, el término que aparece en griego significa arrastrar. El Padre arrastra a la gente precisamente hacia Jesús, para que puedan conocer a Jesús y para que puedan salvarse. La manera en que esto opera en las distintas personas varía. Hay gente que se convierte de una forma que realmente a mí no me hubiera llevado nunca a la conversión. Yo me convertí en su día, hace casi 50 años, de una manera que seguramente para otros no hubiera tenido el más mínimo atractivo ni hubiera respondido nada. Esto es algo en lo que el Señor sabe cómo actúa. Pero desde luego, independientemente de las historias de cada uno, primero, todos los que creemos oramos porque el Señor le toque el corazón a seres queridos y por supuesto no nos planteamos, pero tócaselo de tal manera que tenga una voluntad libre al 100%. No, estamos pidiendo que toque el corazón de esas personas y segundo, nosotros hemos experimentado el que Dios nos tocara el corazón, aunque quizá pensamos que somos nosotros los que hemos descubierto todo por nuestra cuenta. Hay un hermoso himno puritano del siglo XVII que yo recuerdo en ocasiones y cuya primera estrofa, traducida al español, dice: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Y este es un elemento que creo que tendríamos que tener presente, que muchas veces se pierde, porque efectivamente hay gente que está intentando forzar desde el púlpito o desde la campaña evangelística la decisión de una persona, lo cual es muy poco bíblico, tengo además que añadir,
y olvida que la obra, quien la realiza es el Espíritu Santo, y que incluso cuando nosotros pensamos que hemos descubierto al Señor, es el Señor el que nos ha descubierto a nosotros. Y cuando pensamos que hemos caminado hacia el Señor, es el Señor el que ha ido guiando nuestro camino. Y esto es tremendamente importante en ese sentido. Yo sé que para aquellos que incluso utilizan la mercadotecnia, utilizan estrategias de mercado para que la gente se convierta, aplican el marketing al crecimiento de una iglesia, esto tiene que ser muy molesto. Pero esos experimentos acaban fracasando a corto, medio, largo plazo, porque al final lo que opera la conversión de la persona es el hecho de que el Espíritu Santo ha tocado su corazón. Es el hecho de que efectivamente Dios ha intervenido en esa persona, y bendita intervención. Amén. Bendita intervención. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Recordaba cuando yo fui consciente en mi conversión de que efectivamente me había arrastrado Dios a mí y no había sido yo la que había acudido a Él, y es indescriptible. César Sergio Romero nos escribe: don César, tengo 2 preguntas, si me lo permite. Sergio, gracias por escribir. La primera es: ¿qué opina de la argumentación de historiadores modernos que dicen que Pablo inventó el cristianismo para vender una nueva religión a los paganos? Y la segunda no tiene nada que ver. Si quieres, si luego no la recuerdas, te la digo de nuevo. ¿Qué son las 2 bestias del Apocalipsis? ¿Un sistema político? ¿Una nación tal vez? Un cordial saludo y gracias por estos programas. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Bueno, voy a ir por partes, como diría Jack el Destripador. Entonces voy a empezar con la cuestión de Pablo, y si se me pasa, por favor, Rosana, me recuerdas lo de las 2 bestias del Apocalipsis, porque no quiero que se me pase, pero a lo mejor respondiendo a lo de Pablo, pues me encuentro con que se pasa. Vamos a ver, esa no es una idea de historiadores modernos, esa es una pavada colosal que viene desde el siglo XIX y que está muy relacionada con la filosofía de Hegel. Hegel es un gran filósofo alemán, cuestión aparte es que luego uno esté o no de acuerdo con él. Yo personalmente no coincido en casi nada con Hegel, pero no puedo negar que como filósofo es un personaje más que notable, que tuvo una extraordinaria influencia en la filosofía, pero también en el derecho, en la política y en la teología en alemán. Y a partir de Alemania, que algunos han calificado en esa época como el cerebro de Europa, pues se extendió al resto del mundo. Hegel creía que la historia discurría sobre la base de una dialéctica en la que había una tesis, en la que había una antítesis, y al final de esa oposición de tesis y antítesis surgía una síntesis. Esto puede parecerles a alguno un juego de palabras, pero efectivamente la idea era que, bueno, en la historia se producen opuestos, al final hay una síntesis, vuelve a aparecer una tesis, una antítesis y de nuevo una síntesis, y así va avanzando la historia. Para Hegel, la historia avanzaba a impulsos del espíritu universal, que era el que iba solucionando de alguna manera este enfrentamiento entre tesis, antítesis, que derivaba en una síntesis, una nueva tesis, una nueva antítesis y una síntesis. Y para los denominados hegelianos de izquierdas, entre los cuales estaba Karl Marx, evidentemente no era el espíritu, sino que era una dialéctica de la materia. Y en ese sentido, Karl Marx, por ejemplo, creía que después de la sociedad esclavista en la que había dueños y esclavos de la tesis y antítesis, se pasaba al feudalismo. En el feudalismo, de los señores feudales como tesis, de los siervos como antítesis, se pasaba al capitalismo, y en el capitalismo, del enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado, se pasaría a la sociedad socialista, donde de manera bastante curiosa y bastante llamativa ya no había más tesis ni más antítesis. O sea, ahí la historia se detenía en la sociedad socialista. Bien, seguía, esto es solo para mostrar hasta qué punto Hegel tiene una enorme influencia, incluso en gente que, salvo el que haya leído a Hegel y haya leído realmente a Marx, que es casi nadie,
pues no pensarías que la influencia pudiera llegar a algo tan peculiar como es la idea del socialismo y del socialismo denominado científico o socialismo marxista. Esto influye también en la teología. Y esto hace que en un momento determinado pues haya quien diga, bueno, pues el cristianismo también ha evolucionado sobre la base de una tesis, de una antítesis y de una síntesis. E inmediatamente uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la tesis, la antítesis y la síntesis desde una perspectiva del pensamiento hegeliano y especialmente desde la perspectiva de la denominada Escuela de Tubinga, que eran teólogos que estaban en la ciudad alemana de Tubinga o Tübingen? Bueno, pues evidentemente esto no podía venir de Jesús, a ver dónde colocas a Jesús. Y entonces los teólogos de Tubinga, hegelianos hasta la médula, dijeron, bueno, esto es muy claro. Hay una tesis que es un cristianismo totalmente judaico que representa a Pedro. Hay una antítesis que es un cristianismo inventado de tipo helénico que representa a Pablo, y hay una síntesis que serían los inicios de la Iglesia Católica. Esto, en términos no solo bíblicos, sino históricos, es un disparate colosal. Primero, porque Pedro no representó jamás un cristianismo de carácter judaico. Cualquiera que va al libro de los Hechos sabe que en el capítulo 10 y 11, quien abre la puerta del cristianismo a los gentiles es Pedro. Quien va a Hechos 15 se encuentra con que también es Pedro uno de los personajes, junto con Santiago, el hermano de Jesús, que insiste en el hecho de que la salvación es por gracia, a través de la fe, no por las obras, y que no tiene ningún sentido que aquellas personas que se convierten al cristianismo viniendo del mundo pagano, previamente se hagan judíos, se circunciden, tengan que cumplir la Torá, etcétera, etcétera. Es decir, esa tesis es falsa. También es falsa la tesis de que Pablo ha inventado un cristianismo de raíces helénicas, de raíces griegas, porque la verdad es que el propio Pablo reconoce que aquello que él enseña es lo que ha recibido, y en algún caso, si lo ha recibido directamente del Señor, lo ha contrastado con lo que enseñaban los apóstoles. Voy a mostrar dos ejemplos de esto que estoy afirmando, porque es el propio Pablo el que lo dice. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios y versículo 23, Pablo hace una descripción de una serie de episodios del cristianismo primitivo totalmente centrales que él deja claramente de manifiesto que los ha recibido. En 1 Corintios 11 y versículos del 23 en adelante dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí está hablando efectivamente de algo que es totalmente claro en cuanto que esto yo lo he recibido. No es algo que a Pablo se le ocurriera, que efectivamente esto tuviera un interés especial en él, sino que es algo que él ha recibido. Y además, y esto todavía es más importante, Pablo es un personaje que contrasta aquello que él ha recibido como apóstol con la predicación de otros apóstoles. Si vamos a la carta a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, que Pablo va exponiendo al inicio de la carta lo que es su experiencia como apóstol, dice lo siguiente. Vamos a ir al capítulo 1, perdón, al 2, y dice en el capítulo 2, desde el versículo 1.
Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo es bastante claro, recibió una revelación, pero no empezó a predicar por su cuenta el tipo de revelación que había tenido. Sube a Jerusalén, habla con la gente que lleva predicando desde hace años el Evangelio. Se encuentra allí con gente importante, lo que él llama las columnas de la iglesia en Jerusalén, que son Pedro, Santiago y Juan, o si prefieren, Cefas, Jacobo y Juan. Por cierto, no hay una cabeza de la iglesia aparte de Cristo que se llama Pedro. Pedro no está por encima de los otros. Habla de 3 columnas de esa iglesia en Jerusalén, de las cuales Pedro era uno de ellos y los otros eran Santiago, el hermano de Jesús, y el otro era el apóstol Juan. Esta gente no se opone a Pablo. Esta gente no le dice estás enseñando algo que no es. Esta gente tiene exactamente el mismo mensaje que Pablo, le dan la diestra, le dicen, bueno, igual que nosotros estamos predicando sobre todo a los judíos, predica tú sobre todo a los gentiles, y sí te agradeceríamos que no te olvides de los que son pobres, de los que son necesitados, de los que son menesterosos entre nosotros. Por supuesto, esto está clarísimo, ¿no? En toda la documentación histórica que tenemos no existe un enfrentamiento con Pablo. Pablo no se inventa un cristianismo que está aparte del que enseñan los otros apóstoles, y la propia predicación de Pablo, a pesar de que teológicamente es un personaje dotado de un extraordinario talento, que a la hora de enfrentarse con problemas concretos de las distintas congregaciones utiliza magníficamente el mundo conceptual en el que vive. Por ejemplo, la carta a los Colosenses, en la que se enfrenta con la gnosis, es una auténtica obra maestra. Que la gente la lea y no se entere en muchos casos es muy triste, pero es una obra maestra de utilización de una terminología totalmente antinóstica, y eso convierte a la carta en enormemente actual, porque la gnosis es la base de lo que ahora llamaríamos el movimiento de la nueva era o de la New Age. Bueno, pues Pablo en todo esto sigue siendo, sin embargo, medularmente judío en muchos aspectos. Y cuando, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pero es que la religión de Jesús era la de un rabino que enseñaba a cumplir la Torá, y llegó Pablo hablando de cómo había que creer en que se tenía fe en él y mediante el sacrificio expiatorio del Mesías uno recibía salvación, y eso es algo que no tiene nada que ver con la enseñanza del judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero, y esto es bastante evidente, claro que la idea de un Mesías que muere expiatoriamente por el pecado es una idea totalmente judía, y además es anterior en siglos a Pablo, no es una influencia de las religiones mistéricas o del paganismo. Si vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 53,
Podríamos citar más pasajes, pero yo creo que este es muy claro y muy evidente al respecto. Si vamos a Isaías capítulo 53, aparece una descripción del Mesías escrita en el siglo VIII antes de Cristo. Repito y subrayo, siglo VIII antes de Cristo, donde efectivamente lo que se nos dice es lo mismo que Pablo describe, por ejemplo, en Gálatas o en Efesios o especialmente en Romanos. La idea de un Mesías que muere expiatoriamente por el pecado, sobre el que Dios coloca el pecado. Si vamos a Isaías 53 y vamos a leer desde el versículo 1, Isaías, que está escribiendo en el siglo VIII antes de Cristo, da una descripción del Mesías que se cumple puntualmente en la vida y sobre todo en la pasión y muerte de Jesús. Y dice así Isaías 53 del 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio o sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, no voy a hacer una exégesis detallada de este Isaías 53. Quien tenga un interés especial en Isaías, pues puede estudiar la asignatura de profetas, donde hablo del libro del profeta Isaías en Teshuvá, en los cursos del Bachelor de Teología, si alguien lo quiere ampliar, pero sí quisiera mencionar algunos aspectos donde se ve cómo esta profecía se cumple en la vida de Jesús, y es exactamente lo que predica Pablo. Primero, el Mesías no va a ser aceptado por la mayoría de los judíos. Como dice aquí, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer ni hermosura, lo veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. El Mesías no iba a ser el Mesías que esperaba la inmensa mayoría de los judíos, que quería un dirigente nacionalista, sionista diríamos hoy, que acabara con el poder extranjero, quizá que limpiara el templo y que colocara a los judíos por encima del resto de los pueblos de la tierra. Y como eso era lo que querían, iban a rechazar al Mesías. No lo encontrarían atractivo porque no encajaba con sus deseos. Profecía más que cumplida, yo diría que hasta el día de hoy. Es un personaje que además sería desechado y que llevaría sobre sí nuestros dolores. Y curiosamente, y esto es muy importante, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como efectivamente sucedió. Jesús fue condenado primero por el Sanedrín judío que supuestamente representaba a Dios. De manera que era muy lógico para muchos judíos pensar que aquel hombre había sido herido por Dios. Y todavía cualquiera que vaya al Talmud
el libro sagrado del judaísmo hasta el día de hoy, encontrará cómo el Talmud se jacta de que las autoridades judías mataron a Jesús e hicieron muy bien en matarlo porque era alguien que extraviaba al pueblo de Israel. De manera que la profecía vuelve a cumplirse. Pero, y esto es tremendamente interesante, ese Mesías estaría cumpliendo la misma función expiatoria que le atribuye Pablo. Y dice en los versículos, por ejemplo, 5 y 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es algo efectivamente clarísimo en ese sentido. Hay otra profecía más a la que Pablo no se refiere, pero que sí aparece en los Evangelios, que está en el versículo 9, donde dice que se dispuso con los impíos su sepultura, porque efectivamente tendría que haber sido enterrado con delincuentes, se le crucificó en medio de dos ladrones, mas con los ricos fue en su muerte, cosa que efectivamente conocemos por los Evangelios. Jesús no fue a parar a una tumba de delincuentes, como teóricamente tendría que haber sido, sino que acabó en la tumba de un hombre rico, de José de Arimatea, que reclamó el cadáver del gobernador romano Poncio Pilato, que lo recibió y lo sepultó con cierta premura, con cierta rapidez, porque había que celebrar la Pascua. Y aparece de nuevo otra afirmación muy importante que Pablo también recoge. Pero insisto, este texto está escrito en el siglo VIII antes de Cristo, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo cual es evidente. Después de haber puesto su vida en expiación por el pecado, no una idea pagana, una idea judía, ya redactada en el siglo VIII antes de Cristo y repetida por Pablo, por ejemplo, de manera machacona en Gálatas, en Romanos, cuando haya hecho eso, verá la vida, resucitará, lo cual es tremendamente claro. De manera que Pablo no solamente no es el inventor del cristianismo, ni mucho menos, sino que predica un mensaje que coincide con el de los otros apóstoles y además ese mensaje no es un mensaje ni mucho menos con influencias paganas, sino que es un mensaje que arranca del cumplimiento de las Escrituras en Jesús. Esta es una respuesta, insisto en ello, bastante rápida, bastante a vuelo de pájaro. Sugiero a la persona que quiera profundizar en ello, pues que siga los cursos sobre Pablo en Teshuvá, que siga, por ejemplo, el curso de Isaías, pero evidentemente esa afirmación ni es moderna ni es verdadera. Huele a naftalina, viene del siglo XIX y de la escuela de Tubinga, aunque aquellos que quieren presentarse como que de pronto han descubierto América no lo van a decir, es más, algunos es hasta posible que lo ignoren y desde luego carece de la más mínima base histórica, no tiene el menor rigor ni la menor seriedad. La siguiente pregunta, creo que no se me ha olvidado, Rosana, tenía que ver con las bestias del Apocalipsis. Vamos a ver. Si quieres, sí. Yo sabía que no se te iba a olvidar. Pues tenías pero más fe en mí que yo mismo. Pero... Decía que son las dos bestias del Apocalipsis, un sistema político, una nación tal vez. Bien, vamos a ver. Yo creo que vamos a dedicar una sesión de preguntas precisamente al Apocalipsis. Esto no quiere decir que voy a eludir esta pregunta, la voy a responder. Pero como la gente
pregunta muy habitualmente sobre el Apocalipsis, y tiene lógica porque hay mucho descarado que vive de dedicarse a interpretar, más bien a torcer el Apocalipsis. Yo esto lo comprendo, y comprendo que la gente pregunte, y que además, pues viendo ciertas noticias de lo que pasa en Oriente Medio, pues quieran saber si estamos cerca del Apocalipsis o no estamos cerca. Como en el caso de otros libros de la Biblia, yo recomiendo seguir el curso de Teshuvah sobre Apocalipsis. Hay un curso específico sobre Apocalipsis que además dedica bastantes horas a ir explicando el libro capítulo por capítulo, versículo por versículo, e ir explicando además lo que serían los distintos personajes, los distintos episodios, etc. Pero voy a mencionar dos cuestiones que me parecen importantes y que se suelen pasar por alto, yo creo que por ignorancia de la Biblia y también por desconocimiento histórico. Primero, esta visión futurista del Apocalipsis es una visión de origen anglosajón y sobre todo del siglo XIX para acá. Es decir, la interpretación de aquellos libros que son proféticos no siempre ha sido, en términos históricos, una interpretación futurista, ni siquiera del Apocalipsis. Y esto es importante conocerlo. Luego uno puede decir, bueno, pues a mí no me importa que durante 18 siglos las interpretaciones no hayan sido mayoritariamente futuristas. A mí me convence el futurismo, aunque haya aparecido en el siglo XIX. Bien, es una opción personal. Pero hay que tener en cuenta que la interpretación futurista es una interpretación que surge sobre todo a partir de inicios del siglo XIX. Segundo, esa interpretación futurista viene de la mano de las sectas. Los primeros que tienen una interpretación futurista, que incluso da fechas para la segunda venida de Cristo, son los adventistas, que luego se van a dividir y que en un momento determinado darán lugar a los adventistas del séptimo día, que todavía disparatarán con más profusión al dar esas interpretaciones futuristas, y también de los adventistas iniciales derivarán los testigos de Jehová, que no voy a decir que tienen el récord de anuncios falsos del fin del mundo, porque el récord de anuncios falsos del fin del mundo los tienen los maestros dispensacionalistas. El propio dispensacionalismo, que es el culpable principal de esas interpretaciones futuristas disparatadas, aparece en el paso del siglo XVI al XVII de la mano de dos jesuitas españoles en aquel entonces, que se llamaban Lacunza y Rivera, que articulan una escuela de interpretación escatológica que se enfrente con la interpretación que hace la Reforma. Porque efectivamente la Reforma avanza y la Reforma señala que el hombre de pecado es el papado y señala que muchas profecías se han cumplido, y entonces los jesuitas Lacunza y Rivera intentan contrarrestarlo inventando el dispensacionalismo, lo cual es muy notable. El dispensacionalismo fracasa porque los maestros de la Biblia protestantes de esa época, pues, y sin querer ofender a nadie, realmente son gente mucho más conocedora de la Escritura que ahora muchos que aparecen como maestros de la Biblia y que realmente la desconocen de manera penosa, y el dispensacionalismo no vuelve a aparecer hasta el siglo XIX en medio de toda esta ebullición de escatologías, de sectas, que además son escatologías de tipo futurista. Y de ahí que cuando de pronto se acercan a cualquier libro de la Biblia, sin ver si las profecías se han cumplido o no se han cumplido, inmediatamente las proyecten hacia el futuro. Esto puede tener un cierto éxito de audiencia, porque siempre hay un público que cuanto mayor sea el disparate, con más gusto lo van a abrazar, pero son penosas, son deplorables. Por ejemplo, cuando van al libro de Daniel y en el rey del norte y el rey del sur, en vez de ver profecías que todas se han cumplido de manera clarísima, e invito a la gente a que haga
el curso de Daniel de Teshuvá y que se han cumplido de manera clarísima en la dinastía del norte, que estaba al norte de Israel, que eran los Seleucidas de Siria, y en la dinastía del sur, que eran los Lágidas o Ptolemaidas de Egipto, cualquiera que sepa historia y cualquiera que conozca la Biblia sabe que es una profecía cumplida y que hay que darle gracias a Dios por la manera en que su palabra se cumple de manera matemática. Los ignorantes, en vez de disfrutar de eso, pues se han empeñado en que uno de los reyes es Estados Unidos y el otro ya la Unión Soviética no, porque desapareció, pero sí Rusia, y se dedican a inventar, a especular, a delirar con supuestos cumplimientos futuros que no van a tener lugar jamás, porque estamos hablando de profecías cumplidas. En el mismo libro de Daniel, e invito a la gente también a que siga el curso de Daniel en Teshuvá. La profecía de las 70 semanas es una profecía cumplida, cumplidísima en el siglo I. Los grandes reformadores, los grandes teólogos de la Reforma lo sabían, como lo sabían los primeros cristianos. Siempre hablan de la profecía de las 70 semanas como cumplida. El dispensacionalismo, que es ignorante y delirante, se empeña en que hay por ahí una semana 70 flotando en el aire que se va a cumplir en el futuro. Jamás es una profecía más que cumplida en el siglo I. Y sostener eso no es nada más que demostrar un desconocimiento de la Biblia y una incapacidad y una ignorancia tremendas a la hora de ver cómo las profecías bíblicas se cumplen. ¿Qué pasa con el Apocalipsis? Pasa muchísimo de lo que hemos mencionado de estos libros como el de Daniel. Y aunque no voy a ponerme a interpretar ahora todo el libro de Apocalipsis, aunque el cuerpo me lo pide, esto es algo evidente cuando uno empieza a leer Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 1, dice, y versículo 1 y 2 dice lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pronto, pronto es pronto o pronto es dentro de 21 siglos. Pronto es pronto o pronto es tardísimo, milenios en el futuro. Bueno, pues aquí evidentemente Jesucristo dice que es pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está dentro de 2 milenios, lejos en el futuro, cuando se le antoja un majadero en Texas. No, el tiempo está cerca. Bueno, pues si yo tengo que creer lo que dice Jesús a Juan en el Apocalipsis, yo tengo que creerme que esta profecía va a suceder pronto, y esto se escribe en el siglo I, y tengo que creerme que el tiempo está cerca, no que esto está a 2000 años de distancia. Que alguien prefiere creer escuchando a un ignorante o un descarado que vive de excitar la imaginación escatológica de la gente, que efectivamente Apocalipsis es algo que, bueno, se puede cumplir de aquí a lo mejor al otoño, de aquí al mes de septiembre, como han dicho distintos falsos profetas en distintos momentos. Ese es su problema. Pero yo me creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia, desde el principio, para evitar que la gente sea extraviada por falsos profetas y charlatanes, establece que la profecía de Apocalipsis se va a cumplir pronto, y esto se escribe en el siglo I, y que además el tiempo está no lejos, a 2000 años o 2100 años o los que sean, sino que está cerca. Es que me parece que la cosa no puede estar más clara. Siguiente pregunta. El libro de Apocalipsis contiene profecías que efectivamente se cumplieron en el siglo I sin ningún género de dudas. No solamente sin ningún género de dudas, sino que además a lo largo del libro
a pesar de ser un libro que comprometía enormemente a los primeros cristianos con grandes poderes del siglo I, se dan datos para que cualquiera que lea atentamente y no está absolutamente estupidizado por una visión futurista, pueda comprender lo que dice el libro. Cuando el libro habla no de 666, ya decir 666 manifiesta una grandísima ignorancia de lo que se está hablando. Cuando habla de 666, Apocalipsis está dando el nombre literal de esa persona. Y está hablando de un gobernante del siglo I. Cuando Apocalipsis habla de los reyes que han pasado, del que es presente y que se será sucedido por uno que vendrá y durará muy poco tiempo, está trazando una descripción exactísima de la primera dinastía del Imperio Romano, exacta. Y de paso está diciendo en la época de qué emperador se está escribiendo el libro, que mira tú qué casualidad el nombre de ese emperador, cuando se suma las letras que lo componen, da 666. ¿Y qué significa esto en términos de las bestias? Porque no estoy eludiendo la pregunta de las bestias, sino que la quiero colocar en su contexto. Hay dos bestias. Una procede del mar y es muy fácil de identificar por todos los datos que se da sobre ella. Es el Imperio Romano, es Roma. Y procede del mar porque los propios romanos denominaban al mar Mediterráneo Mare Nostrum, es decir, nuestro mar. Y era una potencia que para llegar precisamente hasta Tierra Santa había venido por el mar. La potencia que sale del mar, la bestia que sale del mar, es una bestia que coincide totalmente con la descripción de esa misma bestia en el libro de Daniel y que no es otra que el Imperio Romano, cuyos reyes de la primera dinastía, además, de manera exacta, matemática, aparecen descritos en Apocalipsis. ¿Que no sabes nada de historia de Roma? ¿Que por el contrario estás empeñado en ponerte a mirar el futuro? Pues te extraviarás de manera penosa y no te enterarás de lo que dice Apocalipsis, pero es clarísimo. La otra bestia es una bestia que se sustenta sobre la Tierra, pero no el planeta Tierra. Y este es otro de los grandes problemas cuando la gente se acerca a la profecía, que desconoce las variedades idiomáticas, que desconoce los términos idiomáticos de la profecía. Y de la misma manera que una persona que oyera hablar en inglés y oyera que va a llover perros y gatos, y en vez de entender que eso significa que va a llover mucho, como en español cuando se dice va a llover a cántaros o va a llover a mares, y saliera a la calle y se pusiera a mirar al cielo a ver si caen perros y gatos, lo único que dejaría de manifiesto es que es un penoso ignorante que está pidiendo a voces que alguien le indique lo que significa llover perros y gatos en inglés, porque está haciendo el ridículo. Estas escuelas futuristas desconocen la terminología de la Biblia, desconocen de manera penosa lo que son esas expresiones idiomáticas y muestran con ello ignorancia y hacen el ridículo. Lamentablemente, mucha gente no se da cuenta y encima los sigue. Y cuando en Apocalipsis se habla de Hege, de la tierra, se está hablando de Haaretz, en hebreo, de la tierra, que es la tierra de Israel. Y eso cualquiera que haya leído con un mínimo de atención, por ejemplo, al profeta Jeremías, lo ve. Y cuando el profeta Jeremías habla de Haaretz y la desgracia que viene sobre la tierra, no está hablando del planeta, está hablando de esa tierra de Israel sobre la que va a caer la invasión del rey babilonio Nabucodonosor II y que va a destruir el templo y que va a arrasar Jerusalén y que va a deportar a los judíos a Babilonia, porque Dios no hace acepción de personas y no va a tolerar el pecado de los judíos, por muy judíos que sean y por mucho que desciendan de Abraham, porque Dios es justo y no pasa por alto ni el pecado ni el crimen.
Y cuando en Apocalipsis se habla de Hege, que es el equivalente en griego a Haaretz en hebreo, la tierra, está hablando de esa tierra de Israel, de ese solar del pueblo judío. Con lo cual hay dos bestias y las dos bestias van a ser descritas con multitud de datos para que el que conoce la historia lo identifique y el ignorante haga el ridículo, mostrando que una es claramente el Imperio Romano y que la otra es un sistema espiritual corrompido hasta la médula y que es tan corrompido que en su momento no ha llegado a percatarse de que vino el Mesías y los que se percataron de que había venido lo crucificaron. Y esto es tremendamente importante porque Apocalipsis está describiendo algunos elementos que efectivamente, como dice el libro de Apocalipsis, se cumplieron enseguida, se cumplieron muy pronto en el siglo I. Uno de esos elementos fue el desarrollo bestial del Imperio Romano durante la dinastía Julio-Claudia. Otro fue la terrible persecución de los cristianos a manos de Nerón y además terrible persecución que se produce por parte de la bestia que efectivamente persigue a esos cristianos y desde luego que se cumplió clarísimamente. Y otro que no es menos importante, es que la gran ciudad en la que, como dice Apocalipsis, es conocida espiritualmente también como Sodoma y Egipto, y en la cual fue asesinado el Mesías, esa gran ciudad va a ser juzgada por Dios y como instrumento de castigo sobre esa gran ciudad, Dios va a enviar a la bestia romana. Algo que se cumplió de manera matemática cuando en el año 70 después de Cristo las legiones romanas del general Tito arrasaron Jerusalén y destruyeron el templo. Algo que Jesús había profetizado que se cumpliría en el plazo de una generación y que además aparece descrito en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Una generación que son 40 años, 40 años. Jesús pronuncia esa profecía en el año 30 después de Cristo. Esa profecía se cumple matemáticamente en el año 70 después de Cristo, 40 años. Y no solo eso, además los datos que da Jesús sobre el cumplimiento de esa profecía se cumplieron de una manera escalofriante. Jesús, por ejemplo, afirmó que del templo no quedaría piedra sobre piedra, y eso se cumplió de manera escalofriante, porque cuando los soldados romanos quemaron el templo de manera accidental, porque las órdenes que tenían eran no quemar el templo, pero Jesús había decretado el juicio sobre el pueblo judío, sobre Jerusalén y sobre el templo, los elementos de oro del templo se derritieron, cayeron al suelo del templo y los soldados romanos con sus lanzas y sus espadas arrancaron el suelo, las piedras que formaban el suelo del templo, para sacar de entre ellas los hilos de oro derretidos procedentes del incendio del templo. En el Apocalipsis todo eso aparece con una serie de detalles verdaderamente impresionantes, imposibles de confundir, suponiendo que uno conozca la historia de Roma, que haya leído, por ejemplo, La guerra de los judíos de Flavio Josefo y se quede sorprendido viendo cómo aparece descrita con enorme exactitud en el libro de Apocalipsis, que uno conozca además lo que fue la historia del pueblo judío en esas décadas, que uno conozca también lo que fue la dinastía Julio-Claudia del Imperio Romano y que desde luego uno conozca lo que fue la gran persecución neroniana contra los cristianos. Cuando uno conoce esto, todos los símbolos, todas las imágenes, todos los elementos del Apocalipsis encajan a la perfección y uno los puede entender perfectamente, sin ningún tipo de problemas. Cuando uno no conoce la historia,
cuando uno desconoce la terminología bíblica en los libros proféticos, cuando uno no conoce la Biblia, entonces se lanza a hacer el ridículo especulativo, a veces con buen resultado económico, pero no deja de ser una tergiversación del texto y en muchos casos, según su grado de extravío, hasta puede llegar a pensar que esa interpretación escatológica sin base bíblica y con menos base histórica todavía, encima es la forma más adecuada de interpretar la profecía. No me extiendo más sobre Apocalipsis porque me consta que el tema da para mucho. Es un tema al que seguramente vamos a dedicar 1 o 2 sesiones de preguntas, las iremos concentrando para ir respondiendo al respecto, pero quisiera animar a la gente a que se matricule en el curso de Apocalipsis de Teshuvah, donde se explica de manera detallada toda esta simbología y van a descubrir, por ejemplo, que incluso cuando se describe un ejército demoníaco en Apocalipsis, lo que hay es una magnífica descripción de una legión romana. Claro, los que no sepan ni lo que es una legión, ni una legión romana, ni hayan visto jamás cómo era una legión romana, pues andan más perdidos que un camello en la ópera. Pero aquellos que efectivamente lo conocen, cuando estás leyendo el texto, dices, bueno, es que ya lo único que me falta es escuchar las trompetas de la legión porque a los soldados los veo desfilar con sus máquinas de guerra. Y eso es lo que aprenderán en el curso, porque están además todas las imágenes, ¿verdad?, de todos los símbolos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por las 2 preguntas. Aparte de los cursos que tú has que les has recomendado, donde las imágenes han ido apareciendo a lo largo de la respuesta, yo le recomiendo a Sergio también el libro de los primeros cristianos, sobre todo para la parte de la primera pregunta, que también le va a ayudar muchísimo. Y si me permites que te interrumpa, Rosana, y el libro Discípulo Amado que aparece ahora, porque toda una parte del libro del Discípulo Amado, que es una biografía del apóstol Juan y un estudio de sus escritos, hay toda una parte completa que está dedicada a explicar el libro de Apocalipsis. Sí, esta sería para la segunda pregunta, efectivamente. Yo creo, de hecho, César, que para el siguiente episodio vas a poder mostrar el libro de Juan. Sí, y ¿verdad? podremos hablar de algunas cosas que tengan que ver con Juan, a lo mejor. Efectivamente, que es preciosa la portada. Tenía muchísimas preguntas, pero ya no podemos formular ninguna más porque llevamos 1 hora y cuarto, César. Entonces... A mí se me ha pasado volando, ¿eh? No sé a ti, pero yo tengo que reconocer que se me ha pasado volando y he tenido que echar algo el freno en alguna de las preguntas porque es que me daba cuenta de que llegábamos a la hora y yo no había terminado de responder la pregunta. Bueno, la hora llevamos 1 hora y cuarto. Yo tenía 20 preguntas para este episodio y creo que hemos hecho 5. Bien. Pero yo creo que se agradece que profundices y que puedas explicarlo de manera extensa para que quede claro. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, este episodio se va a emitir el miércoles 11. Para el viernes 13 vamos a terminar de responder todas las preguntas. Quiero nombrar a Roraima Coromoto Quintero. Perdonadme que lea tan mal los nicks, porque tenía una duda sobre una congregación a la que acude en Alemania. Entonces yo le dije que sí hablaríamos de ello para intentar ayudarle. Lo vamos a hablar en el próximo episodio. Entonces, César, una pregunta muy cortita para terminar. Bueno, yo creo que es cortita, pero espero que así lo sea. Vamos a ver. Creo que puede ser un final bonito para terminar. Pati Pato, a la que hemos saludado al principio, nos pregunta, César, ¿cómo buscar y encontrar el rostro de Jesús? Gracias por esta enseñanza tan preciosa. Dios los bendiga. Se refiere a una enseñanza de Juan, un comentario que ha hecho en base a un vídeo de la enseñanza de Juan. Pati, bendiciones para ti, un abrazo. Y César. Bueno, vamos a ver, ahí yo comprendo un interés en muchas personas en saber cómo era la cara de Jesús, el rostro de Jesús, etcétera.
No tenemos ninguna descripción en la Biblia al respecto, no tenemos ninguna descripción en fuentes antiguas y la sábana santa de Turín es un fraude total y absoluto. Más que demostrado, desde la Edad Media al menos se sabe que es un fraude total y absoluto, se sabe cómo se perpetró el fraude e incluso hubo un papa que, sabedor de que era un fraude, la retiró para que luego llegara otro papa y la volviera a exponer. De modo que si alguien piensa que la sábana santa le da una idea de cómo era Jesús, lamento que se lleve esta desilusión, pero no es así. Pero si bien es cierto que no conocemos por ninguna descripción contemporánea, ni nos han quedado, por supuesto, huellas de cómo podía ser Jesús, lo que es el rostro de Jesús sí es algo que podemos encontrar con facilidad en los evangelios, porque efectivamente ese Jesús que se compadece del pecador, ese Jesús que por el contrario aborrece la hipocresía de los religiosos profesionales que además viven de la religión, ese Jesús que habla de que su reino no es de este mundo y que por lo tanto sus seguidores nunca van a empuñar la espada para combatir, ese Jesús que en un momento determinado nos dice que podemos orar el Padre Nuestro con toda confianza porque del Padre es el reino, el poder y la gloria. Ese Jesús que nos señala que lo que tenemos que hacer en esta vida no es preocuparnos ni dejarnos angustiar con ansiedad y afán por lo material, sino que tenemos que buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia y todo nos será añadido. Y ese Jesús que señaló que iniciaba un nuevo pacto basado en su sangre derramada en la cruz, ese es el verdadero rostro de Jesús y es el que encontramos en los evangelios, pero es que ese también es el verdadero rostro del Padre. Y por eso Juan 1:18 puede decir que a Dios en un sentido profundo, no alguna manifestación física, que eso a lo largo de la historia se ha producido en varias ocasiones, sino en un sentido profundo nadie lo ha visto y lo vemos precisamente a través del rostro de Jesús. Yo sabía que iba a ser cortita y una respuesta preciosa y perfecta para terminar. César, un abrazo, gracias como siempre y nos vemos en el siguiente episodio. Que así sea, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a la gente por su paciencia, también por tomarse esta molestia de reunir preguntas y enviarlas. Y hasta que nos veamos, que Dios los bendiga.